Padre rico, padre pobre. Este es probablemente el libro de finanzas que más se haya vendido en toda la historia. Ahora, si estás viendo este canal, también es lo más probable es que alguna vez te lo hayan recomendado para que tú lo puedas leer. Ahora, el problema es que nadie te dice este libro y que muchos se dejan fuera es que directamente en algunos puntos te miente. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Algo que muy pocos canales de finanzas se atreven a hacer. Vamos a leer entre líneas lo bueno, lo malo, lo que tú puedes aplicar, lo que no puedes aplicar, sobre todo si vives en Latinoamérica. Para los que no conocen este libro, fue publicado en 1997 por Robert Kiyosaki. La historia central es simple. Kiyosaki tuvo dos figuras paternales en su vida: su padre biológico, al que llamaba padre pobre, educado con un doctorado, empleado del gobierno, que seguía el camino tradicional de estudiar, trabajar duro y jubilarse, y el padre de su mejor amigo, el que llamaba padre rico, sin mucha educación formal, pero dueño de negocio y que pensaba diferente sobre el dinero. Este libro básicamente te dice: deja de pensar como el primero y empieza a pensar como el segundo. Suena bien, ¿verdad? Y en algunos aspectos lo es, pero hay un montón de cosas que Kiyosaki nunca te cuenta. Mira, hay tres ideas de este libro que son genuinamente valiosas y que probablemente te cambiaron la forma de ver el dinero, aunque tú no te hayas dado cuenta. La primera idea es la diferencia entre los activos y los pasivos. Aquí Kiyosaki popularizó una distinción brutalmente simple. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que lo saca. Bajo esta definición, tu auto no es un activo. Tu casa donde vives tampoco es un activo, y aunque culturalmente nos hayan enseñado que sí, son pasivos disfrazados de seguridad. ¿Pero esto es una definición perfecta desde el punto de vista contable? No. Pero como herramienta mental para empezar a pensar diferente es súper poderosa y funcionó. Millones de personas cambiaron su forma de gastar después de leer estas páginas. La segunda idea es la trampa del trabaja duro y te irá bien. Este libro hace un trabajo brillante al cuestionar el consejo que nuestros padres nos dieron de buena fe. Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro y serás feliz. Kiyosaki aquí señala que cuando trabajas para alguien más hay tres entidades que cobran antes que ti. El gobierno con su impuesto, el banco con tu deuda, el jefe con tu tiempo. Tú probablemente eres el último de toda esta fila. Esto no es un ataque al trabajo, es una invitación para que tú te preguntes si el sistema en el que estás participando realmente trabaja para ti. La tercera idea que tenemos aquí es la importancia de la educación financiera. Quizás el aporte más importante de este libro es haber puesto el tema sobre la mesa. El sistema educativo no te enseña a manejar el dinero. Y esto es un problema enorme. Si llegaste a este canal, probablemente ya lo sabes, pero en el año 97 ese era un mensaje radical. Kiyosaki puso la educación financiera en el vocabulario de millones de personas que nunca habían buscado ese tema por su cuenta. Así que eso merece un gran reconocimiento. Entonces, ahora vamos a ver lo que nadie te dice, porque hay partes de este libro que no son solo incompletas, sino que también se aplican sin contexto y esto termina haciéndote daño, especialmente si vives en Latinoamérica. El primer problema de este libro es que el padre rico probablemente nunca existió. En el año 2000, un periodista investigó a fondo la historia central de este libro y no se encontró ninguna evidencia de que el padre rico fuese real. Cuando se le preguntó directamente a Kiyosaki, él respondió que el personaje era una composición y que los detalles eran metafóricos. ¿Y por qué importa esto? Porque al final todo el libro se vende como una historia real, como la prueba viviente de que el sistema funciona. Así que si el protagonista es ficticio, estás comprando una fábula disfrazada de testimonio. No significa esto que las lecciones sean totalmente falsas, pero igualmente deberías saberlo antes de tomar decisiones financieras basadas en el libro. Ahora el segundo problema es que Kiyosaki se fue a la quiebra, y más de una vez. En el 2012 la empresa Kiyosaki se declaró en bancarrota después de perder un juicio por $24 millones. Sí, el hombre que te enseña a ser rico no pagó sus deudas. Ahora, para ser justo, quebrar no significa que no sepan nada sobre dinero. Muchos empresarios exitosos han quebrado, pero sí significa que sus consejos no son una fórmula garantizada y que ni siquiera él mismo sigue también sus propias enseñanzas. El tercer problema que encontré acá es que tu casa no es un activo, en verdad a medias. Cuando Kiyosaki te dice que tu casa no es un activo, técnicamente tiene razón si no te genera ingresos, pero en el consejo omite algo crucial. En muchos países de Latinoamérica, tener una casa propia es una de las pocas herramientas de acumulación de riqueza disponible para la clase media. Entonces, en países de alta inflación como Argentina, Venezuela,
La propiedad inmobiliaria ha sido históricamente uno de los mejores refugios de valor. En México, Chile, Colombia, comprar una propiedad bien ubicada ha generado unos retornos realmente considerables. Así que aplicar ciegamente el consejo de no compres casa, sino que invierte en activos, sin un contexto local, esto te puede dejar fuera de uno de los vehículos más accesibles de construcción de patrimonio que existe en nuestra región. Ahora, el cuarto problema que yo vi en este libro es que se glorifica el riesgo sin hablar de las consecuencias. El libro está lleno de historias de éxito, de personas que apostaron por sus ideas, dejaron sus empleos, construyeron negocios y como consecuencia se hicieron ricos. Pero tampoco te cuenta lo que son cientos de miles de personas que leyeron el libro, renunciaron a su empleo, invirtieron su ahorro en un negocio o en bienes raíces mal calculados y al final terminaron peor de lo que estaban antes. Esto se llama sesgo de supervivencia, que al final tú terminas escuchando solo la historia de lo que ganan, no los que perdieron, porque eso no se escribe en un libro de motivación. Ahora en Latinoamérica, donde la red de seguridad social es mucho más frágil que por ejemplo en Estados Unidos, apostar todo puede significar consecuencias que son muy difíciles de revertir. El quinto problema es que se da un mensaje peligroso, que es: no necesitas estudiar para ser rico. Uno de los mensajes que se termina dando implícitamente en este libro es que la educación formal es inútil para construir riqueza y que los ricos no van a la universidad, o si es que van, no les termina sirviendo de nada. Y el problema de este mensaje es que, sacado de contexto, ha hecho que mucha gente abandone su educación o termine subestimando los conocimientos técnicos. Y la realidad es más matizada. Los estudios formales sí tienen un retorno en muchos contextos. Un ingeniero, por ejemplo, un médico, un contador, un abogado bien formado tiene herramientas reales para construir riqueza. Y en muchos casos la educación universitaria sigue siendo el ascensor social más accesible en nuestra región. Mira, aquí el problema no es estudiar, el problema es estudiar y nunca aprender a manejar el dinero que ganas. Esas dos cosas no se contradicen. Te voy a mencionar una serie de reglas para que tú puedas leer este libro y saques lo mejor. Primera regla es que lo leas como filosofía y no como manual. Las ideas de este libro funcionan como marco mental, te ayudan a hacerte preguntas mejores sobre tu dinero, pero no son un plan de acción paso a paso, así que no lo trates como si lo fuera. La segunda regla es que filtres todo con tu contexto, porque aquí Kiyosaki escribe desde y para un mercado estadounidense de los años 90. Las leyes fiscales son distintas, el acceso a crédito es distinto, los mercados son distintos. Y antes de aplicar cualquier consejo, pregúntate: ¿esto tiene sentido para mi país? ¿Con mi salario? ¿Con mi acceso a instrumentos financieros? La tercera regla que yo pondría es que termines usándolo como un punto de partida, no de llegada. Este libro fue lo que encendió tu interés por las finanzas personales, perfecto, pero no te quedes ahí. Hay libros más rigurosos, más honestos sobre tus límites y más aplicables a la realidad latinoamericana. Para mencionarte algunos que recomiendo, puede ser La psicología del dinero, que ya hablamos en un video pasado, de Morgan Housel, que esto termina siendo mucho más honesto sobre la incertidumbre. También tenemos El inversor inteligente, de Benjamin Graham, que me gustaría hacer un video sobre este libro, y te enseña a invertir con una base más sólida. Y por último, Pensando en tu futuro, que estos son de varios autores enfocados en el contexto latinoamericano. Ya para ir cerrando este video, te voy a mencionar que Padre Rico, Padre Pobre no es un libro malo, solamente que es un libro incompleto, que en algunos momentos exagera y en otros simplifica además, pero también, por verle el lado bueno, un libro que cambió la relación con el dinero en millones de personas, y eso no es poco. La clave no es rechazarlo, ni seguirlo ciegamente. La clave es lo mismo que aplicar a cualquier consejo financiero: leer críticamente, adaptar a tu contexto y nunca dejar de aprender. Ahora, si este video te pareció útil, dale like, porque esto ayuda a más personas, sobre todo en Latinoamérica, que tengan acceso a educación financiera honesta, y que es exactamente de lo que trata este canal. Así que si quieres que hagamos el mismo análisis para otro libro de finanzas personales, déjalo en los comentarios, ya que hay varios que merecen esta conversación. Así que nos vemos en el próximo video. Que estén bien, hasta luego.